Este seminario le puse como nombre Conflicto Cósmico en Casa, ¿sí? Conflicto Cósmico, obviamente haciendo referencia al libro de Elena de White, ¿no? El conflicto de los siglos. La versión resumida le pusieron Conflicto Cósmico, entonces utilicé ese título para este seminario, pero en casa, porque generalmente tenemos una noción a través de ese libro de los conflictos que van a ocurrir más que nada fuera de casa, ¿sí? En el mundo de la política, en el mundo de la sociedad, en el mundo religioso, pero no hay un desarrollo grande en lo que está pasando dentro de la casa. Y es la intención que podamos ver esto. Es más que nada un seminario acerca de cómo los medios de comunicación están involucrados o no dentro del gran conflicto, del conflicto cósmico. Vivimos inmersos en un conflicto real que es invisible a los ojos, pero es real, ¿sí? Eso es algo que vamos a repetir todas las noches. El conflicto es real, ¿sí? Que no podamos verlo no significa que no sea un conflicto real. Y vamos a buscar Efesios capítulo 5, verso 11. Lo que dice San Pablo es: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, no tengan nada que ver, sino más bien, ¿qué cosa? Denúncienlas, ¿sí? En otras versiones dice repréndanlas, pero yo no puedo reprender una obra, ¿no? Le digo mala obra. Entonces, denúncienlas, ¿sí? Denúncienlas. La palabra denúncienlas en el griego, erejo, significa traer luz, exponer, ¿sí? Entonces, la intención de este seminario es exponer ¿qué cosa? Las obras infructuosas ¿de qué? De la oscuridad, dentro de los medios de comunicación. Ese es el fin último de este seminario. Por lo tanto, vamos a estar viendo fotos acerca de medios de comunicación, cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Vamos a estar leyendo extractos de libros que no tienen nada que ver con la iglesia. Por eso, bueno, les pido paciencia. De eso se trata. Vamos a hablar sobre estos temas porque no tenemos otro momento para hacerlo, ¿sí? Pero les pido que me acompañen y tengan paciencia con este seminario. Niceto Blázquez dice lo siguiente: los medios de comunicación social son un instrumento de enorme eficacia para imponer ideologías e intereses de todo tipo, creando una opinión pública a la medida de los grupos que controlan las informaciones. ¿Bien? Hay mucha información ahí. Yo quiero destacar 3 puntos. Quiero destacar 3 puntos que menciona Niceto Blázquez, por cierto, cristiano, ¿sí? Es un hombre cristiano que escribe. Dice que primero los medios de comunicación son eficaces ¿para qué? Para imponer ideologías e intereses, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, dice que crean opiniones públicas, ¿sí? Los medios de comunicación crean opinión pública. No es que intentan hacerlo, crean opinión pública. Y tercero, hay grupos que controlan las informaciones. ¿Bien? Quiero que arranquemos con estas 3 ideas. Si alguien se enoja con algo que leemos acá, enójese con el autor, porque yo voy a sacar los textos de libros y de otras fuentes. Yo no soy el que inventó esto, ¿sí? Es gente que ha escrito o ha opinado o ha dicho. ¿Alguien conoce acerca de la teoría de la agenda setting? Alguien que haya estudiado comunicación social, por ejemplo. Agenda setting. No. La teoría de la agenda setting dice algo así: los medios de comunicación no pueden decirte qué pensar, pero sí pueden decirte en qué pensar. Pueden decirte en qué pensar, no qué pensar. Te pueden sugerir qué pensar, pero más que nada se abocan a decirte en qué hay que pensar. Por ejemplo, si estamos imbuidos en los medios de comunicación, a través de las redes, a través de los noticieros, lo más probable es que nosotros estemos pensando en qué cosas. ¿En qué cosas? En lo que vemos. ¿El resultado de las elecciones? ¿Sí o no? El resultado de las últimas elecciones. La discusión sobre el aborto, no tan fuerte, pero está dando vueltas también. Son las cosas en las que hay que pensar. La economía, ¿sí? La suba de precios, el dólar. Son las cosas en las que hay que pensar. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a los medios de comunicación. No es mi decisión pensar en esas cosas, sino que me están diciendo que yo tengo que pensar en estas cosas. Nos impone. Me están imponiendo
un patrón de pensamiento. ¿Sí? La conclusión que yo saque con respecto a lo que está pasando es diferente, pero sí estoy ocupando mi mente en eso. ¿Sí? ¿Conocen a esta persona? Se llama Edward Bernays. Se llamaba, falleció. Edward Bernays era el sobrino de Sigmund Freud. ¿Sí? ¿Conocen a Sigmund Freud? Sí. Autor del psicoanálisis, ¿verdad? O por lo menos uno de los desarrolladores más grandes. Edward Bernays trabajó en los Estados Unidos, ¿sí?, como asesor publicitario. Asesor publicitario. ¿Sí? Uno para atrás, porque así no empezamos a leer antes de la historia. Gracias. Entonces, Edward Bernays, por ejemplo, fue el responsable de lo siguiente. Durante la época en la cual la mujer todavía en los Estados Unidos y en el mundo no tenía derechos, no podía votar, tenía como ciertas limitaciones, las compañías tabacaleras buscaron a Edward Bernays y le dijeron: nosotros queremos vender más cigarrillos, Y Edward Bernays dijo: bueno, ¿y qué tal si apuntamos al mercado de las mujeres? ¿Sí? Porque generalmente fumar era un hábito masculino y la mujer que fumaba estaba mal vista. Entonces le dijeron a Edward Bernays: ¿cómo hacemos para revertir esta mala imagen de la mujer fumadora y que se convierta en la mujer fumadora algo importante? Hubo un desfile de Pascua en los Estados Unidos. Edward Bernays contrató unas 10 o 15 modelos, ¿sí?, mujeres modelos, así que se vean bien, que estén bien elegantes, que sean altas, llamativas. Las vistió especialmente y contrató fotógrafos para que estén diseminados en el desfile. Y que cuando llegue el momento, todas estas mujeres iban a marchar y se iban a parar en un estrado, iban a prender un cigarrillo y iban a pararse así. ¿A qué les haría acordar al pueblo norteamericano? A la Estatua de la Libertad. La mujer reclamando la libertad, ¿con qué? Con un cigarrillo. ¿Saben qué pasó? La venta de los cigarrillos se duplicó, porque todas las mujeres ahora querían fumar. Todas querían ser libres, porque la libertad estaba en levantar el cigarrillo. Entonces todas querían un cigarrillo. Edward Bernays sabía lo que hacía. Y fíjense lo que dice en su libro. Ahora sí. Si comprendemos el mecanismo y los motivos de la mente grupal, ¿no es posible controlar y regir las masas de acuerdo a nuestra voluntad sin que ellos lo sepan? La manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados y opiniones de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática. ¿Sí? Es un elemento importante en una sociedad democrática. No dice que vamos a intentar introducirlo como una herramienta. Dice, es un elemento ya, ahora mismo. Aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible. Un gobierno invisible, que es el verdadero poder que maneja nuestro país, los Estados Unidos. Somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en su mayoría por hombres de los cuales jamás hemos oído. ¿Sí? Entonces, Edward Bernays, que no tiene ninguna relación con Niceto, el que leímos al principio, no tiene ninguna relación, nunca se han visto, nunca se han conocido y probablemente nunca se han leído el uno al otro, dice que hay un gobierno invisible. Dice que hay un gobierno que maneja todo sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Sí? Hay un gobierno invisible y que maneja a la población a través de ¿qué cosa? Manipulación. ¿Sí? Manipulando las mentes, comprendiendo el mecanismo, esto es importante, el mecanismo en que funciona la mente. ¿Sí? Obviamente el sobrino de Sigmund Freud tenía una buena fuente de donde sacar el funcionamiento, ¿verdad? ¿Tú quieres decir algo? Por ahí las características de este personaje se le atribuyen en la era contemporánea a una persona que se llama Durán Barba. Jaime Durán Barba. Yo dije Jaime porque mi apellido es Jaime. Pero esto es apellido, no nombre. No, pero justamente sí, es un asesor que lo que trata de hacer es, pero si pusieran como parte de su trabajo, descripción de su trabajo, manipular, sería medio feo. Entonces es un asesor. Entonces, bueno, vamos a avanzar.
Sigue diciendo Edward Bernays, en casi cada acto de nuestras vidas diarias, sea en la esfera de la política o los negocios, en nuestra conducta social o pensamiento ético, somos dominados por un relativamente pequeño número de personas que comprenden los procesos mentales y patrones sociales de las masas. Son ellos los que tiran de los hilos que controlan la mente del público, ¿sí? Comprenden cómo funcionan ¿qué cosa? Los procesos mentales, ¿sí? Como si fuera una maquinaria, ellos comprenden cómo funcionan. Y si comprenden cómo funcionan, pueden trabajar para conseguir lo que ellos quieren, ¿sí? En este caso, él está hablando sobre un dominio acerca de todos los ámbitos sociales, ¿verdad? La conducta, el pensamiento ético, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento ético? ¿Que está bien? ¿Que está mal? ¿Verdad? Dice el espíritu de profecía, dice, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. ¿Les suena algo parecido a algo que esté ocurriendo hoy? Grandes corporaciones, un grupo pequeño de personas está juntando y agrupando. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, por ahí hace mucho tiempo, en los 90s, Time Warner compró DC Comics, ¿sí? Una empresa que hace historietas de superhéroes, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, será para usar a los personajes. Y hace poco Disney compró Marvel Comics. ¿Sí? No tenía suficiente con el Pato con el Pato Donald, con Mickey para hacer películas, que quería también hacer películas de superhéroes. ¿Sí? Entonces van agrupando, ¿sí? En este país, bueno, tenemos varios ejemplos, ¿no? Tenemos grupos que tienen canales de televisión, diarios, y van acumulando, y si uno ve la burbuja y todo lo que abarca, ¿sí? Vamos a ver que muy pocas personas son dueños de casi todos los medios de comunicación. Satanás aparece como Cristo y obra con todo engaño e injusticia en quienes se unen en sociedades secretas, ¿sí? Esto significa que esas uniones, ¿sí? Esas uniones de personas, de pocas personas, son reuniones secretas, ¿sí? Son personas que gobiernan, decía Edward Bernays, desde el invisible, ¿verdad? Son personas que desde el invisible gobiernan realmente a la gente. Entonces Elena White dice que son sociedades secretas y que van a estar justamente hasta el fin, porque dice que Satanás viniendo con Cristo, nosotros comprendemos que eso va a ocurrir justo antes del fin, o sea que hasta el mismo fin va a estar las sociedades secretas funcionando y agrupando todos los medios que puedan para controlar, ¿qué cosa? A la gente. Y ahora dice que Satanás va a engañar a ¿quiénes? A las sociedades. Si él engaña a las sociedades se encargan de engañar al resto, ¿sí? Él trabaja con delegados, ¿verdad? Solamente tiene que esforzarse en engañar a un grupo pequeño de personas, y ese grupo pequeño de personas gobierna al resto del mundo a través de los medios que van ganando. Sí. Aparte, esos medios concentrados no es que solamente están en los medios de comunicación. Generalmente están mezclados en la industria, en muchos intereses. O sea que detrás de un medio de comunicación nunca hay alguien independiente que opina independientemente. Siempre tiene parte en lo que está opinando. Entonces, dependiendo de los intereses que tenga, va a manipular, como vos bien estás diciendo, a las masas. Y hablando un poco de esto, no sé si vos vas a hablar después sobre el Club Bilderberg. No particularmente. Bueno, o sea, esto está pasando, lo que Elena después vio hace mucho, está pasando hoy, y el Club Bilderberg, a mí no me gustan las teorías conspirativas, pero esto ha salido en los diarios, es muy visible. O sea, la gente más importante en el mundo se junta una vez por año y toma decisiones económicas, mediáticas, que están por encima de los gobiernos. O sea, esto ya está pasando, es algo... Por supuesto. Y acá lo que dice Elena de White es quién está arriba de todo. Dice quién está manejando todo. Bien, avanzamos. Los Simpsons, ¿no? Todos hemos visto Los Simpsons en algún momento. Y quizás vieron este capítulo. Que se llama Homero el Grande. ¿Sí? Es un capítulo en el que Homero se mete ¿dónde?
en una sociedad secreta. ¿Sí? Obviamente, dicen que no es gracioso si no tiene algo de qué, de verdad. Si no tiene nada de verdad, no es gracioso. Pero algo de verdad tiene que haber para que sea gracioso, ¿sí? Para ridiculizar algo cierto, algo verdadero. Entonces, acá, en este capítulo, Homero se hace miembro de una sociedad secreta que tiene ventajas. Tiene ventajas, ¿verdad? Tiene ventajas y ganan acceso a ciertas cosas que los demás ciudadanos no pueden. ¿Ven? Y este grupo de personas, en el original en inglés se llama Stonecutters. Stonecutters, que significa, stone es piedra, cutters es cortador, o sea, son los cortapiedras, digamos, vamos a decir, cortapiedras. ¿Cómo se llama el oficio del que corta piedras? Se llama cantero, ¿verdad? Cantero. ¿Cómo se dice cantero? En francés, maçon. ¿Sí? Maçon. Entonces, ellos no son más que los masones. Son los francmasones disfrazados de los cortapiedras. ¿Bien? Fíjense, en un momento empiezan a cantar una canción. Y la canción dice algo así. Avanzamos. ¿Quién controla la corona británica? ¿Quién mantiene a Atlantis fuera de los mapas? ¿Quién mantiene a los marcianos ocultos? ¿Quién posterga el auto eléctrico? ¿Quién arregla cada noche del Oscar? Nosotros. Nosotros. ¿Sí? Esa era la canción que cantaba este grupo. ¿Sí? Es todo gracioso, es todo un chiste, pero siempre es todo verdad. Es todo verdad y por eso es gracioso. Por eso es gracioso, porque lo están mostrando ahí en pleno prime time, ¿no? En el mejor horario de televisión, en la serie más exitosa, todos están riendo y le están diciendo exactamente lo que está ocurriendo en sus caras. Fíjense el diploma que está allí en el fondo mientras Homero jura. Ahí hay un símbolo, ¿sí? Hay dos símbolos particulares. El de arriba, ¿sí? El de la izquierda, avanzamos. ¿Qué cosa es? Illuminati. Es la pirámide, muy bien. Ahí, ¿quién dijo Illuminati? Ahí está, muy bien, él sabe. Entonces, la pirámide con el ojo que todo lo ve, ¿sí? Y de hecho, bueno, uno puede escribir masón ahí con las letras, pero eso ya es un poco más... Está en el billete del dólar. Está en el billete de $1, ¿sí? Y de hecho dice, en Dios creemos, ¿no? Abajo de esa pirámide dice, nosotros creemos en Dios, confiamos en Dios. Bueno, evidentemente su Dios es parecido a ese ojo. Y el otro símbolo, avanzamos, es el símbolo de la masonería, ¿sí? El compás y la regla, ¿sí? Si hoy van a cualquier logia masónica, les van a llamar la atención estos dos símbolos, ¿sí? La pirámide con el ojo que todo lo ve y la escuadra y la regla masónica. Ahora, hace poco vi en internet una entrevista al gran maestre argentino de Buenos Aires, de la logia de Buenos Aires, ¿sí? Y él decía, nosotros somos una institución filantrópica, nosotros queremos ayudar a la gente, nosotros nos gusta la cultura, nos gusta... ¿no? Pero muchos presidentes han sido masones, sí, porque nosotros somos un club, así, que nos juntamos y hablamos de la vida, del mundo. ¿Qué es la masonería? Albert Pike, masón grado 33, uno de los fundadores de la masonería, escribió lo siguiente, y no lo escribió para todo el mundo, lo escribió para un grupo particular, porque hay 33 grados de masonería. Y esta carta es solamente para los 30, 31, 32 y 33, para los grados más altos, ¿sí? A los demás no se les informa todo. O sea, si yo hoy me uno a la masonería, no me van a contar toda la historia, sino que voy a estar como un iniciado y probablemente me digan lo que decía este gran maestro en televisión. Somos una sociedad filantrópica, estamos aquí para hacer el bien, para hablar de la cultura. Dice Albert Pike, lo que debemos decirle al público es, nosotros adoramos a un Dios, pero es el Dios que uno adora sin superstición. Para ustedes, soberanos grandes inspectores generales, decimos esto, que pueden repetirlo a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. La religión masónica es una religión, no es un club de amigos, no es un grupito, es una religión. La religión masónica debería ser, para todos nosotros, los iniciados en los grados superiores, mantenida en la pureza de la doctrina lucifera. ¿No? Lo dice Albert Pike, ¿sí? Cualquier masón que quiera negar esto, tiene que negar que Albert Pike es el fundador de la masonería, ¿sí? Sin embargo, lo es. Avanzamos. Doctrina luciferina.
Dice Elena de White, Satanás usa el mismo poder que usó en el cielo, la influencia de la mente sobre la mente. Los hombres llegan a ser tentadores de sus semejantes. Se acarician los fuertes y corrompidos sentimientos de Satanás, los que ejercen poder persuasivo y poderoso. Bajo la influencia de estos sentimientos, los hombres se unen en confederaciones, en gremios y en sociedades secretas. Hay en operación en el mundo agencias que Dios no tolerará por mucho más tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la manera de trabajar? La mente sobre la mente. ¿Sí? Uno podría decir que es el poder milagroso de Satanás, son rayos misteriosos que él tira. Mente sobre mente. ¿Sí? Es algo que incluso nosotros podemos practicar. ¿Y cómo se llama eso? Mente sobre mente. O sea, control. Control mental o hipnosis. ¿Sí? Entonces, la ciencia, el poder del diablo no es tan sobrenatural. ¿Sí? Es un ser sobrenatural, sí, pero los elementos que utiliza es conocer cómo funciona la mente y dominarla con su mente. Dice que esto tiene un poder persuasivo y poderoso y que los sentimientos juegan un gran papel en el asunto. ¿Bien? Avanzamos. Vamos a hablar un poco sobre el conocimiento de nuestras mentes, del cerebro. El cerebro humano se divide en varias partes, ¿sí? Entre ellas 4 lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada uno tiene diferentes funciones. ¿Bien? No se ha descubierto absolutamente todo acerca del cerebro, pero sí se pudo descubrir que, por ejemplo, el frontal es el que define la conducta, la inteligencia y la moral. El lóbulo frontal es el que define la conducta que uno va a seguir y la moral. El parietal es el que se desarrollan las sensaciones, frío, calor, gusto. Parietal. Temporal es el que maneja el habla, el idioma, el lenguaje. ¿Sí? Y el occipital maneja las imágenes y los sentimientos. ¿Bien? Nos vamos a enfocar, adivinen en cuáles dos. Frontal y occipital. En estos dos nos vamos a centrar porque son justamente los que se pueden acceder a través de ¿qué? De los medios de comunicación. Yo no puedo cambiarle la forma en que tiene frío o calor una persona. ¿Sí? Yo no le puedo cambiar el idioma a una persona. Entonces, esos dos otros lóbulos no van a ser afectados. ¿Sí? Pero los otros sí pueden ser manipulados si se comprende cómo funcionan. El cerebro funciona con ondas cerebrales. ¿Sí? Emite ondas cerebrales. Están las ondas beta, las ondas alfa, las ondas zeta y las ondas delta. ¿Bien? Las últimas dos, zeta y delta, funcionan cuando uno está durmiendo, ¿sí? En diferentes profundidades de sueño. En esas no nos vamos a preocupar. Nos vamos a preocupar de las primeras dos, que uno está despierto, ¿sí? Generalmente nosotros cuando estamos despiertos, bien, estamos con el cerebro funcionando en beta, alerta. ¿Sí? Alerta no porque está en peligro, sino alerta, despierto, entiendo, analizo, pienso. ¿Sí? Alfa es un estado de relax, despierto pero relax. El cerebro no está funcionando al máximo, ¿sí? Está relajado y es una posición receptiva. ¿Sí? Receptiva. ¿Sí? No se analiza mucho lo que entra. Alfa. Avanzamos. Dice este libro, Train Your Brain to Get Happy, ¿no? Entrena a tu cerebro para ser feliz. El psicólogo y médico Thomas Mulholland halló que luego de solo 30 segundos de mirar televisión, tu cerebro comienza a producir ondas alfa, que indican un bajo nivel de actividad. Las ondas cerebrales alfa están asociadas con estados de conciencia de desenfoque solo receptivos. Mirar televisión es neurológicamente como mirar una pared vacía o estar sentado con los ojos cerrados haciendo y pensando absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, mirar televisión a partir de los 30 segundos es como no estar haciendo nada, ni pensando nada. Y es una actitud receptiva. O sea que miro la pared, nada viene, pero miro la televisión y sí vienen cosas. Y al estar en estado alfa,
El lóbulo frontal, que es el que define la conducta, la inteligencia y la moral, está casi apagado. Entonces, ese filtro pasa de largo. Y lo que entra directo. Sí. Eso creo que es lo que buscan justamente los medios espiritistas. Exacto. Y ya que mencionas eso, Silvio, vamos al siguiente texto. Esto es un estudio medio viejo, del 2011, pero 30 segundos de televisión y ya el cerebro está receptivo, en alfa, ¿verdad? Está hipnotizado, embobado. El argentino mira un promedio de ¿cuántas horas por día? ¿Cuántas horas por día? 4, 5, 4. ¿Cuántas horas? Todo el día, ¿sí? ¿En promedio? 5 horas. Sigue trabajando. A ver, vamos a poner el resultado. 6 horas diarias de TV, promedio. 6 horas diarias de TV. Esto, bueno, les ahorro la cuenta. 6 horas por día, al año son 3 meses mirando televisión. 3 meses completos. 3 meses mirando televisión. A los 4 años, ¿cuánto es? Un año entero mirando televisión. Un año entero, a partir de los 30 segundos, recibiendo. ¿Sí? Entrando, todo entrando. Entra, y el lóbulo frontal no reacciona. Avanzamos. Dice justamente lo que decía Silvio, esta es una bruja, una señora que hace magia, dice llanamente, y escribió un libro sobre magia, ¿sí? Magia. La ciencia de la brujería está basada en la habilidad de ingresar en un estado alterado de conciencia que llamamos alfa, ¿sí? En alfa, la mente se abre a formas de comunicación fuera de lo común. En alfa, los filtros racionales que procesan la realidad ordinaria son debilitados o quitados y la mente es receptiva a realidades no comunes. Lo dice una bruja. No está hablando de la televisión. Está hablando de cómo hacer brujería. ¿Sí? Espiritismo. ¿Cómo se hace? Bueno, tú tienes que entrar en alfa. Y los científicos me dicen, ¿quieres entrar en alfa? Mira televisión. A los 30 segundos vas a estar en alfa. Ah, bien, entonces es un buen canal ¿para qué? Para hacer brujería. Es un buen momento, porque si yo quiero entrar en alfa para hacer brujería, solamente tengo que mirar 30 segundos de televisión y ya estoy en alfa. ¿Sí? Avanzamos. El doctor Neil Nedley dice, el horror de la televisión es que la información ingresa, pero no reaccionamos a ella. Va directo a nuestro almacenamiento de memoria y tal vez reaccionamos más tarde, pero no sabemos a qué estamos reaccionando. Cuando ves televisión te estás entrenando a no reaccionar. Entonces luego estarás haciendo cosas sin saber por qué las haces o de dónde vienen. ¿Sí? Hace un tiempo escuchaba a alguien que se preguntaba por qué en el descontento social, ¿sí? En el descontento social con la economía y demás, por qué la gente no salió a la calle como en el 2001. En el 2001 la gente salió a la calle, ¿verdad? ¿Por qué no salió a la calle de vuelta? Porque la gente está entrenada para no reaccionar. La gente está como para indignarse mirando televisión, pero no actuar, no reaccionar. Pero después reaccionan sin saber a qué. Después reaccionan, pero no saben a qué están reaccionando. Y reaccionan quizás de la misma forma en que tendrían que haber reaccionado en contra de la opresión o lo que sea, pero con un almacenero, o con una persona, o con un perrito, o con su hijo. Reaccionan y no saben por qué. Reaccionan muy mal o muy bien, pero no saben a qué. Avanzamos. Franz Mesmer desarrolló lo que se llamó magnetismo animal. Él lo llamó así, magnetismo animal. De hecho, Elena de White se refiere al mesmerismo, ¿sí? Que viene de Franz Mesmer, que era la ciencia de ¿qué? De la mente sobre la mente. Años después, James Bray tomó el magnetismo animal y desarrolló ¿qué cosa? El hipnotismo, ¿sí? Que es el hipnotismo el mismo que conocemos hoy. Hipnotismo. ¿Qué es hipnotismo? Hipnosis, un estado mental de alta susceptibilidad caracterizado por un sueño como de trance. Esto se logra a través de la repetición de instrucciones en un tono de voz bajo o haciendo que el sujeto ponga su mirada en una luz dentro de una habitación oscura. ¿A qué se parece esa descripción?
mirando una luz dentro de una habitación oscura. ¿Sí? Y si parpadea, mejor. ¿Alguien vio un televisor desde atrás encendido? Y una persona mirándolo. ¿Cómo se ve la persona? Bañada en luz y van cambiando los colores adelante de la persona. ¿Sí? No sé si les ha pasado de verlo. Van cambiando los colores. ¿Vieron la clásica, no sé, quizás en alguna serie o en alguna película, un péndulo y dicen, mira el péndulo? ¿Cuál era el sistema? El sistema del péndulo. El sistema del péndulo era el siguiente: una persona sentada mirando al hipnotista. Detrás de la persona, una fuente de luz, ¿sí? Un foco de luz iluminando hacia adelante, y el péndulo, cada vez que pasaba por la luz, hacía un destello, y la persona tenía que observar el destello y escuchar las instrucciones. Y poco a poco iba bajando y entrando en trance. El principio del cine, por ahí, ¿no? El principio del cine. Exactamente. Los fotogramas, hay una división. Son 24 imágenes por segundo. 24 imágenes por segundo. Que va cortando y no lo vemos. Y yo no lo veo. ¿Qué pasa? Mi ojo no es capaz de ver el paso de foto a foto, pero son fotos diferentes. Y de hecho, con el montaje que es poner una imagen y luego pasar a otra imagen, nosotros vamos a ver que el mundo de la televisión, ¿sí? No tanto lo que es informativos o programas vamos a llamarlos educacionales o programas de entretenimiento, sino ficciones, ¿sí? Lo que son series, telenovelas, películas, están hechas de una manera en que la cadencia de corte de la cámara es así. Entonces la gente, si no pasa rápido, se aburre. ¿Esto cómo funciona? Se imaginan, una persona viene manejando y nosotros vemos el auto venir, pero no vemos mucho tiempo el auto venir. Vemos un poquito el auto, corte, y ya estamos adentro de la cabina del auto y vemos la cara del conductor. Corte, vemos a la persona que está esperando el auto. Corte, vemos el auto llegar. Corte, vemos la puerta que se abre. Corte, vemos la pierna que baja. Corte, vemos la cara. Corte. Velocidad, porque si no se aburre la gente. Se aburre. Los sitcoms, ¿no? Sitcom, claro, bueno, sitcoms son situation comedy, ¿sí? Comedia de situaciones, ¿no? Y cortar rápido. Y eso es flashes de luz. Flashes de luz, si lo ven desde atrás del televisor, a la persona mirando televisión van a ver flashes de luz que van intermitentemente bombardeando su ojo. Y eso es el péndulo. Ese es el péndulo que poco a poco va quitando la resistencia. Avanzamos. Mark Ryan es hipnotista, trabaja de ser hipnotista. O sea, él es un hipnotista profesional. Y fue entrevistado y dijo lo siguiente: no es la publicidad la que te induce en un estado emocional, es el programa de TV, que antes de ir al corte comercial te deja con una intriga o algún otro sentimiento. El comercial entonces entra como nueva información, cuando el cerebro está en estado emocional y no racional. Ellos desean que asocies el producto con el sentimiento, ¿sí? Entonces el hipnotista no está hablando de espiritualidad, está hablando de publicidad. Y él está diciendo, los que hacen los programas, a propósito, te dejan en un momento con una intriga, con una sensación, un sentimiento. El gancho, un sentimiento, una sensación. ¿No? Quiero saber qué pasa, quiero saber qué le va a decir, quiero saber, ¿no? Ahí va el corte publicitario. Y uno está en estado emocional, no racional, emocional. Y de repente llega un producto. Y el producto no pasa por el filtro racional. El producto va directamente a el lóbulo occipital, donde están los sentimientos y las imágenes. Entonces ya tenemos adentro de nuestro cerebro, sin filtro, algo implantado. Una información implantada, que yo no la puedo sacar. Una vez que entró a la mente, yo no la puedo sacar de allí. Los sentimientos sin la razón son peligrosos. Es muy peligroso. Además, el sentimiento que ellos quieren que tú tengas, ¿no? Peligro, amor, lo que sea, es un sentimiento que ellos diseñaron. Y fíjense lo que dice, a mí me asombra esto, porque muchas veces he escuchado al dar este seminario personas que dicen, está bien lo que tú dices, pero a mí no me pasa, ¿no? ¿Nunca escucharon uno así? Uno le dice, el café hace mal, sí, pero a mí no. ¿Sí? Yo entiendo que haga mal, pero a mí no me hace mal.
comer mucha carne te hace mal. Sí, yo entiendo que a algunos les haga mal, pero a mí no me pasa, ¿no? O si tomas café después no puedes dormir. No, yo duermo igual. Entonces tienen esa sensación de superhéroes, ¿no? Como que a mí no me pasa eso. Yo entiendo que es nocivo para la salud, pero a mí no me hace mal porque mi organismo es diferente. Un hipnotista puede resistir la hipnosis. Si sabe cómo se hipnotiza, puede resistir la hipnosis. ¿Qué dice el hipnotista? No miro TV porque sé lo que hacen con las publicidades y aunque yo sé perfectamente lo que hacen, no puedo evitar que me metan lo que ellos quieren. Un hipnotista que trabaja de meter cosas en la cabeza sin que las personas quieran, dice, yo no miro televisión porque sé lo que hacen y no puedo evitarlo. Si yo me siento a mirar, me van a meter cosas que yo no quiero. Entonces no miro televisión. Eso dice un hipnotista profesional. La luz y el sonido hacen el trabajo de la relajación profunda, en una fracción de tiempo de lo que tardaban los métodos tradicionales, utilizando frecuencias específicas de audio e información visual. ¿Sí? Se hizo ¿cómo sería? Se optimizó el sistema de hipnosis. Del péndulo, que podía tardar muchísimo tiempo, a 30 segundos con la televisión. Se hizo una optimización de la hipnosis. Dice William Macy, actor de Hollywood, hay cosas hermosas y educacionales en video. Nuestro problema es que la televisión en sí es muy poderosa. Esa imagen es demasiado abrumadora para un niñito. Él no permite que sus hijos miren televisión. No permite que sus hijos miren televisión y esa es la respuesta. Por esto, yo no dejo que mis hijos miren televisión. Madonna, que principalmente está ¿dónde? En televisión, ¿verdad? Quizás también está en la música, en los CDs, pero principalmente Madonna está en la televisión y dice, la TV es basura, mis hijos no miran TV. Mis hijos no miran televisión. Madonna no quiere que sus hijos miren televisión. William Macy no quiere que sus hijos vean televisión y quizás él está en la televisión, ¿verdad? ¿Queremos ver a papi? No, no vas a ver a papi en televisión, porque la televisión es basura, no la vas a ver. Yo sé lo que hace la televisión. Yo sé lo que hace la televisión y no quiero que la veas. ¿Qué hace la industria de la publicidad contigo? Son comerciales sin fin. Crían en ti descontento con tu hogar, tu auto, tu cuerpo, tu vestimenta. El lenguaje bíblico fuera de moda te inspira a codiciar. Te promete satisfacción, paz, significado y felicidad, pero solo si tus necesidades son atendidas ahora. ¿Sí? Ahora. ¿Te inspira a qué? A codiciar. A codiciar. Tenemos un mandamiento que dice no codiciarás. Bueno, la publicidad, la televisión lo único que hace es inspirarte a codiciar, a codiciar. Los niños aprenden que ellos son la persona más importante del universo, que los impulsos no deben ser refrenados, que el dolor no debiera ser tolerado y que la cura para cualquier tipo de dolor es un producto. Con los mensajes de las publicidades estamos socializando a los niños para que sean egocéntricos, impulsivos y adictos. ¿Tenemos problemas con los chicos de hoy en día? ¿Tenemos problemas con la actitud, con los comportamientos? Sí, y principalmente es porque a los 30 segundos de mirar televisión están recibiendo un tsunami de información en sus cerebros. Y cada día les cuesta más aceptar un no. Cuando le pide al padre, no, dame esto, si le das un no... El niño piensa que es la persona que más importante del mundo. Y aparte, constantemente te dicen, hacé lo que sentís. No importa si está bien o está mal, hacé lo que sentís. Entonces tenemos un sistema que está hecho evidentemente a propósito, ya lo leímos con Edward Bernays, no es accidentalmente creamos algo que te hipnotiza y te pone cosas en la cabeza, sino que lo hicimos a propósito. Michel Borges, en el libro Detrás de los Medios, es de Haces, si no lo tienen, búsquenlo el libro Detrás de los Medios, muy buen libro. El término propaganda, ¿de dónde viene? Tiene su origen etimológico en el latín tangere, plantar. ¿Sí? Plantar. Plantar un mensaje en el receptor, propaganda de productos o ideológica, política o electoral. ¿Sí? Cuando uno planta, no sale automáticamente el árbol, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido, ¿no? Uno planta y hay que esperar. Y hay que regar, y hay que regar, y hay que esperar que las condiciones, pero en algún momento va a brotar, en algún momento va a salir. Entonces, eso es lo que dice la propaganda. Viene de plantar. Están plantando cosas en tu mente. Plantando, y a medida que yo me expongo, voy regando. Algún día va a brotar
el árbol, la tierna ramita de lo que se fue plantando todo este tiempo. Diferencia entre propaganda publicitaria y propaganda política. La publicidad suscita necesidades o diferencias apuntando a determinado producto en particular, mientras que la propaganda sugiere o impone creencias y reflejos que a menudo modifican el comportamiento, la psiquis y hasta las convicciones religiosas o filosóficas. Interesante, cambia las convicciones, ¿qué cosa? Religiosas. Uno dice, bueno, ¿puede el cristiano ver? Bueno, sí, por ahí no. Cambia, ¿qué cosa? Convicciones. Si uno tiene una convicción, significa que está convencido, ¿verdad? Esto dice que cambia la convicción religiosa o filosófica. Hay un autor, creo que se llama Kenneth Sharp, que habla de los golpes blandos, como antes un país era invadido para hacer un golpe de Estado. Y hoy por hoy lo hacen, se llaman golpes blandos, mediante el poder mediático, la economía. Ellos pueden hacer un golpe de Estado en cualquier lugar. Y no hay necesidad tampoco de que sea violento, digamos. No, tenemos el ejemplo de la Guerra Fría. Exacto. La Guerra Fría fue más que nada una guerra de negocios. Información, claro, ¿verdad? Digamos, cómo el capitalismo venció el comunismo de la Unión Soviética por medio de la propaganda, ¿no? Totalmente. Construir un monstruo. Claro. Construir un monstruo. También actualmente están los que se llaman trolls, y no digo mal el término. Sí, que son sí. agencias que acá dicen que hay en Argentina, que son encargadas de meter información repetitiva por celulares, que te aparecen como pequeñas cosas, Las y fake después news. a la larga vos decís, esto es verdad. Claro, no estoy solo. Yo tenía esta idea y ahora veo que hay un montón de personas que opinan lo mismo. O sea que debe ser cierto. Se crea lo que se llama el discurso predominante en comunicación. O sea, si aquel lo dice, yo tengo que decidir estar de acuerdo y vamos todos juntos con esa idea. No quiero tener el No ridículo. importa si es verdad o mentira. Y está demostrado que la gente por lo general no le gusta estar, digamos, fuera de sintonía con lo que hacen los demás. ¿Sí? Si en una habitación todos miran para allá, la persona va a tender a, bueno, no voy a ser el único que mira para otro lado, voy a mirar para allá también. ¿Sí? Eso es el comportamiento humano. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler. Él era doctor de letras y filosofía, con una tesis en teatro. Ustedes se imaginan Hitler, ¿no? Un asesino, un monstruo, contratando a un filósofo, a un hombre que escribe obras de teatro para que sea su ministro de propaganda. Uno se imaginaría que ministro de propaganda nazi sería un militar, sería un tipo entrenado para matar, un tipo que se... No. Sabía de... ¿qué cosa? De propaganda. Sabía de propaganda. Y dice que los comicios nazis eran verdaderas óperas, con efectos escénicos, sonidos, luces, todo muy teatral, una estética subliminal comunicando ideología política. Era idea de Goebbels que, por ejemplo, si Hitler iba a hablar a las 7 de la tarde, Hitler llegue a las 8. La gente estaba esperando y estaba ansiosa y no llega, y de repente se prenden las luces, suena la música y aparece Hitler arriba, bien vestido, ¿no? con una especie de traje, todo comunica algo. Entonces, todo diseñado. Sí, totalmente. De hecho, tenía a su propia cinematógrafa, ¿sí? Adolf Hitler. La propaganda debe limitarse a un pequeño número de ideas y repetirlas incansablemente. Las masas no se acordarán de las ideas simples a menos que sean repetidas centenas de veces. ¿Sí? Década del 40, ¿sí? Bernays, década del 30. Son personas que ya sabían perfectamente cómo influenciar la mente de las personas. Porque Adolf Hitler no tomó Alemania por la fuerza. Fue votado. ¿Sí? Lo votaron. La gente eligió a Adolf Hitler. Dijo, me convenció, me parece que este es el camino. ¿No? Increíble, pero realidad. El pueblo alemán, inteligente, hacendoso, votó por Adolf Hitler. Les convenció todo esto. Toda esta escena, toda esta puesta en escena les convenció y dijeron vamos a votarlo porque este es el candidato. ¿Puede esto ocurrir hoy? Volvemos a Niceto. Dada la cantidad de informaciones recibidas de una forma determinada, se vuelve cada vez más difícil asimilarlas mentalmente, de suerte que la avalancha premeditada de noticias contribuye a crear confusión y atrofia mental. La información masiva manipulada tiende a suplantar la auténtica cultura.
La manipulación se presta a las mil maravillas para promover una cultura parcial de acuerdo con las ideas y los intereses de los grupos que manipulan los medios. De vuelta, Niceto está obsesionado porque hay un grupo que manipula los medios con esta idea, con la idea de, ¿qué cosa? Crear confusión y atrofia mental. Entonces uno podría decir, bueno, eso podría suceder quizás en los años 30, donde había un diario, o en los 40, donde había un noticiero, pero dice que las múltiples informaciones hacen peor. El teléfono, acá tengo acceso a todos los portales de información, de noticias, eso te está atrofiando la mente. Te está atrofiando la mente porque es demasiado para digerir, es demasiado para que tú digieras. Humberto Eco, ¿sí?, un escritor muy importante, dice: hace un tiempo se podía saber la fuente de las noticias, agencia Reuters, TASS. Igual que en los periódicos se puede saber su opción política. Con internet no sabes quién está hablando. Usted es periodista, yo soy profesor de universidad, y si accedemos a una determinada página web, podemos saber que está escrita por un loco, pero un chico no sabe si dice la verdad o si es mentira. Es un problema muy grave que aún no está solucionado. En una entrevista le dijo eso al periodista: tú puedes reconocer a un loco escribiendo, yo puedo reconocer, pero no todos pueden reconocer a un loco escribiendo cualquier cosa. Sin embargo, la red no está restringida, sino que está abierto a todos. Todo aquel que tenga el aparato puede meterse en la red y leer cualquier cosa y convencerse de cualquier cosa. Y también hay muchos locos que suben cosas, ¿saben? Hay muchos locos que suben cosas y nosotros a veces no estamos capacitados para discernir si es un loco o si no, o si es una fuente fidedigna de información. La ballena azul. La ballena azul, ¿verdad? ¿Sí? O el otro, ¿cómo se llamaba el monstruo ese? El momo, ¿no? Son cosas que aparecen ahí porque un loco la sube, ¿sí? Y el que la ve, alguno dice qué tontería y otro dice esto es real y peligroso. Vamos a hablar del espiritismo. Ya dijimos que los métodos de trabajo del enemigo de Dios no son tirar rayos, no es tirar rayos sobrenaturales, sino que es el método de ¿qué cosa? Mente sobre mente. ¿Bien? Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al hombre. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. El día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, ustedes saben que generalmente nosotros pensamos que espiritismo se limita a, ¿qué cosa? Creer que uno cuando se muere sigue vivo. O se limita a que espiritismo es hablar con los muertos. Y eso es espiritismo. Y uno dice, ¿tanto va a engañar con eso? ¿Tanto va a engañar si con solamente conocer lo que dice la Biblia ya estamos vacunados contra ese engaño? Pero no termina ahí. De hecho, tampoco empieza ahí. Porque Satanás, antes de decir no moriréis, hizo todo un trabajo previo. Todo un trabajo previo. Lo pueden leer en Patriarcas y Profetas. Hizo todo un trabajo previo, visual, auditivo, un espectáculo con brillo, con luces de colores, ¿sí? Las alas de la serpiente eran fantásticas, a la luz del sol brillaban y Eva quedó entontecida con esa serpiente. Y creó la duda sobre el carácter de Dios. Pero primero el espectáculo. Primero el espectáculo, y cuando Eva ya estaba como medio, no moriréis, no moriréis. Estaba en alfa. Estaba en alfa, definitivamente. Avanzamos. Es un trecho largo, pero vale la pena. Satanás se ha aprovechado de las fábulas populares para ocultarse. Se presenta mediante el espiritismo moderno. Cuando se sigue, separa las familias, crea celos y odio y concede libertad a las más degradantes propensiones. El mundo sabe muy poco todavía de la influencia corruptora del espiritismo. Vi a algunas personas que habían tenido experiencia en el espiritismo y renunciado después a él, que se estremecen al reflexionar en cuán cerca estuvieron de la ruina completa. Habían perdido el dominio propio y Satanás les hacía hacer lo que detestaban. Pero aún dichas personas tienen tan solo una débil idea de lo que es el espiritismo. Los ministros inspirados de Satanás pueden ocultar su deformidad y hacerlo parecer hermoso para muchos, pero proviene tan directamente de su majestad satánica
que él sostiene tener el derecho a dominar a cuantos tengan algo que ver con él, porque se han aventurado sobre terreno prohibido y han perdido todo derecho de ser protegidos por su Hacedor. Todo aquel que tenga algo que ver con espiritismo, Satanás que reclama derecho a dominar. Derecho a dominar. Ahora, la cita nos dice que Satanás reclama eso y Dios dice, no digas tonterías. Andate. No, dice que al reclamar derecho para dominar es porque puede hacerlo. Lo puede hacer. Entonces, todo aquel que tenga algo que ver, aunque sea por curiosidad, como aquellos que están más arriba, ¿verdad? Que tuvieron algo que ver con el espiritismo. Ahora, el espiritismo no es solamente pensar que se puede hablar con los muertos. No es solamente pensar que se puede hablar con los muertos. Tiene que ver con todo el mecanismo, desde las luces de colores hasta el no gris. Rick Howard, seguramente lo ubicas, un pastor adventista que había sido espiritista. Contaba cómo funcionaba, ¿no? Y contaba él que había un guía, y estaba él que era un discípulo, ¿no? Y él después de todo esto contaba cómo funcionaba eso. O sea, el mismo Satanás metía una idea en una persona, metía la idea y al otro le revelaba qué es lo que estaba pensando. ¿No es cierto? Entonces él decía, vos estás pensando en tal cosa. Y la otra persona decía, pero ¿cómo sabes? O sea, así, de muchas formas diferentes, el diablo nos manipula a muchos. Mente, es tremendo. Mente sobre mente. Mente sobre mente. El espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás. Muchos están incursionando en el espiritismo simplemente por curiosidad. No tienen verdadera fe en él y retrocederían horrorizados ante la idea de convertirse en mediums, pero se están aventurando en terreno prohibido y peligroso. Cuando se encuentran bien entrampados en la red del enemigo, descubren que están sometidos a un poder que convierte a sus siervos en los más abyectos esclavos y nada puede librarlos de él, sino el poder de Dios. Nuestra única seguridad consiste en confiar en Dios sin duda alguna y en seguir fielmente las instrucciones de su palabra. La Biblia es la única carta que señala la senda estrecha que evita los abismos de la destrucción. ¿Cómo pueden describir una persona que no puede hacer lo que realmente quiere? ¿Sí? Un esclavo. Un esclavo, ¿verdad? Un esclavo. Ahora, una persona cuando es hipnotizada, ¿qué hace? ¿Lo que quiere o lo que dice el hipnotista? Lo que dice el hipnotista. Yo me acuerdo, de chico miraba en televisión, por ahí aparecían mentalistas, ¿no? Aparecían mentalistas que hacían algún espectáculo ahí y hacían pasar al público y dormían a la persona y le dicen, ahora camina como gallina, ahora hace un ruido, ahora eres un gato. Y luego lo despertaba y le decía, ¿qué hiciste? Y no sé, nada, estuve acá sentado. No, me hiciste de gato, de gallina. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Nunca lo hubiera hecho. Nunca lo hubiera hecho a menos que ¿qué? A menos que sea hipnotizado. A menos que sea hipnotizado y me manejen. Ese es el peligro. Ese es el peligro de que está hablando. Dice, esclavos, más abyectos esclavos y nada puede librarlos de él. Sometidos a un poder. Sometidos a un poder y dice que los hace hacer cosas que jamás harían en un estado normal, en beta, ¿verdad? En beta jamás lo harían, en alfa es otro cantar. Aparte, ahí en el principio no lo aclara, pero se demuestra que quien entra no sabe que está entrando. Entra por curiosidad. Claro. Entra por curiosidad. Dice engañado, mentira, es más fascinante. O sea, está fascinante no saber que estás entrando en algo que no va a poder salir. De hecho hay una falsa seguridad. Hay una falsa seguridad de yo sé la verdad, pero es tan divertido mirar esto. Es tan divertido mirar la mentira que yo lo voy a mirar. Si total a mí no me va a cambiar la forma en que yo pienso. Así piensa una persona que se sienta a mirar esto. Porque a los 30 segundos ya empieza a recibir órdenes. A los 30 segundos ya empieza a recibir plantar. Sí. Y hoy en día toda la película, inclusive para los niños, lo más triste, está lleno de... Ya vamos a hablar sobre los dibujos animados. Este viernes ya tenemos
presentación sobre eso. Avanzamos. ¿Saben quién es esta persona? ¿Alguien sabe quién es? Anton LaVey. Sí, dice ahí, ¿no? Anton LaVey, fundador de la iglesia satánica en Estados Unidos. Oficial, una iglesia oficial de Satanás. ¿Sí? Hoy es una religión aceptada porque es un país libre, ¿verdad? ¿Puede haber iglesia de Satanás? Sí. Él es el fundador. En los años 60 fundó la iglesia de Satanás en Estados Unidos. Y ¿saben qué? No era ningún tonto. El hombre falleció, no era ningún tonto. Y en sus escritos dice lo siguiente: hay televisores en todas las casas, restaurantes, habitaciones de hotel, shoppings. Ahora incluso son lo suficientemente pequeños como para llevarlos en el bolsillo, como si fueran rosarios electrónicos. Arrodillarse frente al Dios de rayos catódicos, con la TV guía como concordancia en mano, mantenemos la ilusión de decisión cambiando de canales, capítulos y versículos. No importa qué es lo que brilla en la pantalla, lo único importante es que la TV esté encendida. En siglos pasados la iglesia era la gran controladora, dictando la moralidad. Hoy tenemos a la televisión dictando las modas, pensamientos, actitudes, objetivos, como alguna vez lo hizo la iglesia, utilizando muchas de las mismas técnicas, pero haciéndolo tan agradablemente que nadie se da cuenta. En vez de pecados, para mantener a la gente controlada, tememos ser juzgados inaceptables por nuestros semejantes, por no calzar las zapatillas deportivas adecuadas, no beber el tipo adecuado de cerveza o utilizar el desodorante equivocado. Y el miedo de la inseguridad impuesta concerniente a nuestras propias identidades. Tomando prestado el concepto cristiano de la salvación del alma, la televisión le dice a la gente que solo pueden ser absueltos los pecados de alienación y ostracismo a través de la exposición a la televisión. Suena como, ¡ah! ¿Cómo habla este hombre? Y evidentemente este hombre sabía lo que estaba diciendo. Pero está diciendo qué cosa, que la televisión es un reemplazo ¿para qué? Para la iglesia. Para la iglesia. La televisión se convierte en una iglesia. Y lo está diciendo el fundador de la iglesia de Satanás. La televisión es una iglesia. Avanzamos. Sigue diciendo: muchos ya han leído mis escritos que identifican a la TV como el nuevo Dios. Hay una cosita que no les he querido mencionar hasta ahora. La televisión es la mayor corriente principal de infiltración para la nueva religión satánica. El equipo de televisión, o altar satánico familiar, ha crecido desde comienzos de los años 50. Lo que comenzó como un respiro inocente de la vida diaria se ha convertido en sí mismo en un reemplazo a la vida real para millones, una gran religión de las masas. El fundador de la iglesia satánica de Estados Unidos dice que la televisión es un canal excelente para difundir qué cosa, o más bien infiltrar la religión satánica, su religión de su iglesia de Satanás. Sigue diciendo: en lugar de obedecer a la Santa Biblia, bien y mal, la publicidad de TV ahora instruye acerca de qué y qué no comprar. El ateísmo no era tolerado cuando los dictámenes escriturales estaban de moda y eran aceptados como la palabra. Ahora, gracias a la infiltración satánica, es seguro decir, no creo en Dios. Pero la herejía moderna, que es no conformarse a un estilo de vida televisivo, no aceptar las verdades de la televisión, puede que sea castigada con más justo entusiasmo que nunca. Entonces, aquí se trata de que la iglesia, en su momento, en el medioevo, tenía que castigar ella misma a los pecadores. Tenía que buscar y castigar a los pecadores. Tenía que castigar a los sacerdotes, tenían que ejecutar castigos físicos. Aquí dice que no hay sacerdotes, sino que son los mismos pares, los vecinos, los familiares. Te van a castigar si no te conformas a lo que la televisión dice. Si no te conformas a lo que la televisión enseña como verdad. Ah, pero yo cambio el canal. Ilusión. Ilusión de libertad, dice el autor, el fundador de la iglesia satánica. Ahora, ¿qué pasa en televisión? ¿Cómo es que hay espiritismo en televisión? ¿Cómo puede ser? Si yo miro programas de entretenimiento. Avanzamos. ¿Qué es lo que pasa en televisión? Una serie que se llama Constantine. Es un personaje que se dedica a hacer magia negra. Esa es su vida. Hace magia negra. Ahí está como haciendo una invocación ahí con velas. Se dedica a hacer magia negra. Ustedes saben que no tuvo éxito, no tenía rating.
¿sí? Uno, si piensa con el bolsillo, ¿sigue con lo que no da plata? No, hago otra cosa, pongo algo que sea más entretenido. Evidentemente, el espiritismo no va a funcionar porque a la gente no le gustó Constantine. Se canceló Constantine. ¿Saben qué pusieron en su reemplazo? ¿Saben qué pusieron? Lucifer. No funciona alguien haciendo magia negra. Bueno, pongo una serie de Lucifer. Entonces, Lucifer, ¿sí? Ahí está. Del 2016 hasta hoy están dando una serie que se llama Lucifer. ¿Y saben quién es el protagonista? ¿Saben quién es el protagonista? Lucifer. Lucifer. Y no es una persona que se llama Lucifer. No es una persona que pobrecita la bautizaron y dijeron, se va a llamar Lucifer. ¿Seguro? Sí. No. Es Lucifer. O sea, en persona. Y es el protagonista. Tiene aventuras, se encuentra con gente, habla, es simpático, y una asociación familiar de Estados Unidos levantó una queja para que saquen esa serie de televisión porque esta asociación decía lo siguiente, decían, glorificará a Satanás como si fuera una persona querible y amable en cuerpo humano. Esta serie va a lograr que la gente tome a Satanás como alguien que, querible, amable, que tú lo quieras, que tú le tomes afecto, porque eso pasa siempre cuando tú miras una película, tú te vas a identificar con el protagonista, sea cual fuere su pasatiempo o sea cual fuere su problema, tú te vas a identificar con esa persona, porque es el protagonista, ¿sí? Entonces tú vas a seguir su historia y te vas a encariñar con él. Entonces esta gente dice, saquen esa serie porque ¿qué va a pasar? Se van a tomar a Satanás como alguien querible, ¿sí? Lo van a empezar a querer en sus corazones. Y ustedes saben, como les dije antes, ¿tuvo éxito Magia Negra? ¿Tuvo éxito? No. ¿Saben qué? Lucifer tampoco tuvo éxito. Tampoco. La cancelaron la serie. Obviamente, no la miraba nadie. Entonces, ¿saben qué empezaron a poner en Twitter? ¿Conocen Twitter? ¿Conocen Twitter? Uno puede también medir la cantidad de veces que se dice una palabra. Y eso se convierte en los tópicos más mencionados de Twitter. Cuando cancelaron la serie de Lucifer, apareció el hashtag salven a Lucifer. Salven a Lucifer. Estaban diciendo, salven la serie, que no se cancele, la queremos de vuelta, ¿sí? Y se convirtió en el trending topic. Aparecía muchísimas veces, salven a Lucifer, salven a Lucifer, salven a Lucifer. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? La serie fue tomada por Netflix. He is risen, él se ha levantado, ¿sí? Lucifer vuelve a la pantalla, a pedido de la gente, ¿sí? Él se ha levantado, Lucifer a partir de mayo de este año en Netflix, ¿sí? Lo cancelaron por falta de rating, no te preocupes, lo vamos a poner en algún lugar, Ustedes saben, yo tengo un amigo que no es de esta iglesia, es un amigo de la juventud y estamos en contacto, a veces hablamos por WhatsApp. Y mi amigo es cristiano, o por lo menos él dice ser cristiano, era católico, después se hizo evangélico, después volvió a la iglesia católica, no tienen claro qué es lo que está haciendo, lee la Biblia, discute conmigo, bueno, tenemos esa relación. Y hablando el año pasado, a través de WhatsApp, 6 de junio de 2018, voy a ponerle textualmente tres párrafos que hablamos juntos. Él me estaba diciendo, ¿sabes qué vi? ¿Sabes que me bajé de internet? Me bajé Lucifer. Yo dije, ¿qué haces mirando eso? No tenés que mirar. No, pero lo vi, como, total a mí no me va a hacer daño, total a mí no me va a molestar. Bueno, que pin que pan, y me hace la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si se arrepintiera y pidiera perdón? ¿Qué sucedería si se arrepintiera y pidiera perdón? ¿A quién le importaría algo así? A alguien que siente, lo tiene como alguien querido. Alguien que le cayó bien. Che, y no se puede salvar. ¿Qué se puede hacer para que se salve? Salven a Lucifer, ¿no? Yo le respondí, ya no puede. Ya es tarde para Lucifer. Ya no se puede. Ya no puede volverse atrás. Y miren lo que argumenta mi amigo. ¿Por qué no? ¿No es eterna la misericordia? ¿Ustedes creen que él tenía ganas de que Lucifer se salve o que no se salve? Él quería que se salve. Pero ¿no es eterna la misericordia?
Y todo esto por ver una serie que presenta a Lucifer como alguien querible, como alguien amable, como alguien cool, como alguien copado, alguien simpático, ¿sí? Alguien que tiene una linda personalidad. También hace unas macanas, pero es un buen tipo, es Lucifer. Sabe muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto a los otros que las hacen. ¿A quién se referirá? A los homosexuales. No, se refiere a todo aquel que a través de la televisión, las películas, las series, contemplan lo que Dios dijo que es una abominación. Todo, absolutamente todo. Todas las cosas que me presentan a mí y a mí me entretiene, ¿sí? Me entretiene ver cómo matan, pero es mentira, porque no se matan en serio, pero están matando. Me entretiene ver cómo se rompen la cabeza a golpes, pero en realidad no se están golpeando, no son actores, está todo practicado, pero se están rompiendo la cabeza. Sí. Fíjate vos en las películas, hay un patrón. Los malos matan, hacen cosas malas, ¿no? Y los buenos, que vienen a salvar a alguien, hacen lo mismo. Sí. Todo el mundo lo la misma moneda. No, el malo está mal, pero que lo haga el bueno está bien. El malo merece la muerte. Claro, ¿Sí? y el otro mata y... O sea, porque el malo mata al que no tiene que morir, pero el bueno mata al que hay que matar. Claro, ¿no? eso pasa también con aquellos personajes de que roban a los ricos para dar a los pobres. Claro, Son héroes. Robar está mal, Son héroes. claro. El Gauchito Gil. Vamos a traerlo un poco más para adelante. Avanzamos. La semana que viene, cine y el conflicto cósmico. La semana que viene, viernes, 19 horas. ¿Sí? Podemos tomarnos, si quieren, un ratito para preguntas o terminamos ahí. Sí, Susana. Todo esto que se ve, que vimos, ¿no?, por televisión, todo digamos, no sé cómo llamarlo, toda esa ensalada, digamos, de cosas, ¿no? Eso está, digamos, ¿qué relación tiene con la venida de Jesús? Bueno, de acuerdo a mi interpretación de lo que hemos visto, tiene mucho que ver en mi preparación para ese día. Porque si yo estoy deleitándome con todo lo que Dios odia, ¿sí? Evidentemente en el cielo yo no voy a tener esos espectáculos para ver. En el cielo yo no voy a tener una serie con Lucifer como protagonista. En el cielo yo no voy a tener una serie donde gente se mata y el bueno mata. Yo no voy a tener eso en el cielo. Entonces, si ese es mi deleite hoy aquí, probablemente yo no quiera estar en el cielo. Y lo rechace voluntariamente. Y además, si no lo hago voluntariamente, estos mecanismos me van a ir empujando a rechazarlo voluntariamente. Sería como Eva cuando la engañaron. Exacto. El escenario para que caiga, para que pise el partido. Lo hablamos la otra vez el sábado, ¿verdad? Decíamos que ella pensaba que el árbol era malo y ella le tenía miedo al fruto. Pero luego del engaño, el fruto es fantástico, el árbol es bueno, ¿por qué no lo como? ¿Sí? Ocurrió en el medio un cambio radical de la forma de pensar y la forma de sentir. Eso es exactamente lo que está trabajando a través de la hipnosis, a través del espiritismo, a través de la televisión. Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Señor va a ganar. El Señor va a ganar el conflicto al final. Ya lo ganó. Lo va a ganar de nuevo. ¿Sí? Lo va a ganar por tercera vez. Ganó en el cielo, ganó en la tierra, a ganar de nuevo. Padre Santo, Dios eterno que estás en los cielos. Padre, en esta noche hemos visto probablemente muchísimas cosas que te causan abominación, Señor, que te dan mucho asco. Pero son las cosas que nosotros tenemos en casa, Señor. Son las cosas a las cuales nos estamos uniendo, son las cosas que nosotros tenemos en nuestros corazones y que impiden que tú puedas tomar posesión de nuestros corazones. Porque nosotros guardamos estas cosas en nuestros corazones como algo querido, como algo amado. Ayúdanos, Padre, a despertar. Ayúdanos a abrir los ojos, Padre. Ayúdanos a cerrarle la puerta al enemigo. Ayúdanos a quitarnos de encima todas estas cosas que no son para nuestro bien. Ayúdanos a seleccionar muy cuidadosamente qué es lo que vamos a hacer ingresar a través de nuestros ojos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.